El tema de esta mañana, usted lo tiene ahí en sus apuntes, es recordando al Señor Jesucristo. Y lo primero que queremos decir, y usted lo tiene ahí en sus notas, por favor, dice, hay dos ceremonias, y agarre su lapicero, su lápiz, para que usted pueda completar ahí lo que falten en los apuntes. Dice, hay dos ceremonias que la iglesia tiene que celebrar. ¿Cuáles son? El bautismo en agua, así como hoy día vamos a hacerlo, el bautismo en agua. Y la otra ceremonia es la cena del Señor. Así que tenemos dos ceremonias que la iglesia siempre tiene que celebrar. Bautismo en agua y la cena del Señor. Correcto. Ahora, estas dos ceremonias también se le puede llamar dos ritos. Hermano, la iglesia del Señor Jesucristo solo tiene dos ritos, dos ceremonias para llevar a cabo. Para nosotros los cristianos que conocemos las escrituras, estas dos ceremonias son de mucho significado espiritual y para nosotros también tiene que exigir una reverencia. Ahora, pero cuando las celebramos, dice ahí en sus notas, ambas tienen que producir gozo. Ambas tienen que producir gozo. Hermano, cuando alguien es bautizado en agua, está obedeciendo al Señor y nosotros tenemos que alegrarnos porque esa persona está obedeciendo al Señor. Tiene que haber gozo. Ahora, cuando tomamos la cena del Señor, tiene que haber gozo. Y quizás el próximo domingo, digo quizás porque todavía no lo tengo definido, vamos a hablar un poquito más de esto, pero solo le voy diciendo algo. A veces, cuando llega la cena del Señor, hay hermanos, hermanas que no participan porque tienen un miedo de tomar la cena, tienen un miedo de tomar el pan y tienen un miedo de tomar el fruto de las uvas. Ahora, ¿por qué? Porque siempre dicen, ay, de repente lo estoy tomando de una forma indebida y si lo tomo indebidamente, de acuerdo a lo que Pablo dice ahí y de acuerdo quizás a un mal entendimiento de las escrituras, dice, si lo tomo indebidamente me voy a morir. Entonces, hermano, tenga cuidado, ¿verdad? Más bien, cuando llega la cena del Señor no tiene que haber temor, no tiene que haber miedo, tiene que haber gozo. Tiene que ser un momento de regocijo, de alegría entre toda la iglesia, un motivo de recordar. Por eso el título del sermón es Recordando al Señor Jesucristo. En la cena del Señor, en sus notas, en la cena del Señor recordamos al Señor Jesucristo, recordamos al Señor Jesucristo, porque eso es lo que hacemos en la cena del Señor. Y yo quiero leer con ustedes dos pasajes de las Escrituras, y ahí usted puede ir anotando los pasajes. Uno de ellos está en Lucas 22. Lucas 22, por favor. Aquí encontramos cuando Cristo estableció la cena del Señor, celebró la cena del Señor, la primera vez que él celebró la cena del Señor con sus apóstoles. Este evento de Lucas 22, versículo 7 en adelante, ocurrió en el año 30 después de Cristo. Año 30 después de Cristo. Versículo 7 en adelante dice, Lucas 22, 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Versículo 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, fíjese usted que está con signo de admiración, o sea, con algo profundo, lo dice, con mucha emoción. El Señor dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque el Señor Jesucristo sabía que ya se acercaba la hora de su crucifixión. Y Él dice, cuánto he querido tomar, he querido celebrar con ustedes esta Pascua antes de morir, les está diciendo. Y el 16, porque os digo que no la comeré más
hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y observe la frase que luego vamos a encontrar en otra parte. Dice: haced esto en memoria de mí. Háganlo en memoria de mí. O sea, recordándome a mí. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y hasta ahí llegamos en la lectura en esta ocasión. Pero el Señor está celebrando esta cena del Señor, esta Pascua, está estableciendo la Pascua. Y lo primero que Él toma, según el versículo 19, es el pan. Y luego va a tomar la copa, según el versículo número 20. Pero en esencia, Él va a decir lo que está al final del 19, donde dice: hagan esto en memoria de mí. O sea, el Señor mismo está pidiendo que lo recuerden a Él cuando se celebra la cena del Señor. Insisto, el próximo domingo tomamos la cena del Señor. Entonces, desde ya, inclusive desde ahora, tenemos que estar recordando, pensando en el Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros. Un segundo pasaje que deseo leer con ustedes está en Primera de Corintios, capítulo 11. Porque esto va a ocurrir un tiempo después, bueno, realmente 25 años después. En el año 55, el apóstol Pablo va a escribirle esta primera carta a los Corintios, y en el capítulo 11 él va a estar ahí corrigiendo algunos malos entendidos que había en cuanto a la cena del Señor. Pero bueno, en el versículo 23 al 26, Pablo dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, al igual que en la lectura que acabamos de tener hace un momento en Lucas. Lo primero que tomó el Señor es el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y una vez, al igual que leímos en Lucas, el Señor dice, Pablo está citando al Señor, dice: haced esto en memoria de mí, háganlo en memoria de mí, o sea, háganlo recordándome a mí, dice el Señor. 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo 2 veces va a repetir el principio de que cuando se toma la cena del Señor, tenemos que hacerlo en memoria del Señor. O sea, lo que estamos diciendo, recordando al Señor Jesucristo. Porque, hermano, ese es en esencia el mensaje de la cena del Señor. Ahora, la cena del Señor también, hermano, como dice en la lectura que acabamos de tener en Corintios, en el versículo 26, observe por favor el versículo 26, dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, ¿qué estamos anunciando cada vez que celebramos la cena del Señor? La muerte de Cristo Jesús. Ahora, no es que el Señor vuelve a ser crucificado, como se entiende en el catolicismo romano, sino que estamos anunciando que Él ha muerto en la cruz una sola vez y que Él ha resucitado de entre los muertos para perdón de nuestros pecados. Pero ¿hasta cuándo lo tiene que hacer la iglesia? Dice ahí: hasta que Él venga. Ahora, no hay un tiempo establecido en las Escrituras. O sea, cada cuánto tiempo hay que hacer la cena del Señor.
Algunas congregaciones lo hacen cada domingo, cada mes. Bueno, cada congregación toma la mejor forma de hacerlo, ¿no? Bueno, yo pienso que si se hace cada domingo, usted sabe que algo cuando se hace constantemente llega a perder su significado, ¿verdad? Entonces es mejor hacerlo cada cierto tiempo para conservar el significado espiritual que tiene, algo así. Ahora, mis queridos hermanos, en sus notas yo he colocado que dice, y la cena del Señor tiene tres miradas. Mire usted ahí, punto 1, 2, 3, tiene tres formas de mirar, ¿no? Mira hacia el pasado y ahí anote, la cruz. Mira hacia el pasado, la cruz. O sea, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos mirando hacia atrás, hacia la muerte del Señor, hacia la cruz de Cristo. Eso es lo que estamos mirando hacia atrás nosotros, hacia la cruz de Cristo. Como dice otra vez en el versículo 26 de nuestra última lectura de Corintios, dice, la muerte del Señor anunciáis. O sea, estamos mirando hacia la muerte de Cristo en el Calvario. Así que, hermano, cuando tomamos el pan, estamos recordando el cuerpo de Cristo que fue dado por nosotros. Cuando tomamos la copa, estamos recordando la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Así que miramos hacia atrás, hacia la cruz. Lo segundo, mira hacia el presente mi vida espiritual, mi vida espiritual. Estamos mirando hacia el presente, hacia mi vida espiritual. Ahora, esto es muy importante. Cuando cada creyente al momento de celebrar la cena del Señor debe de examinar su propia vida espiritual. Hermano, tiene que haber un autoexamen. Y eso es lo que Pablo va a insistir en Primera de Corintios. Inclusive si usted lee detenidamente Primera de Corintios, va a ver usted que terminando su primera carta a los Corintios, Pablo va a repetir y decir, examinaos a vosotros mismos, dice. Hermano, siempre el creyente tiene que hacer un autoexamen de su vida cristiana. Hermano, no hay que andar examinando la vida ajena, por si acaso, ¿no? Porque a veces somos expertos en andar examinando vidas ajenas. Usted sabe que nunca falta personas que le gusta estar en la ventana mirando la vida ajena, ¿no? De los vecinos, ¿no? Saben a qué hora llega el vecino, a qué hora llega la vecina, a qué hora sale, entra, mira, sacó el perro a pasear. Uy, hoy día no se puso esa ropa que ayer estaba usando, ¿no? O mira, ¿por qué salió antes de tiempo y ha regresado muy tarde, ¿no? Oh, hermano, terrible, ¿no? Yo tengo en mi casa una perrita, boxer, que le gusta andar mirando la vida ajena. ¿Ya? Ella se para en la ventana y como es grande, la ventana de acá, como es alta la ventana, está ahí mirando hacia afuera. Está parada ahí buen rato. Luego cuando ve algo que le interesa, sale y por el balcón acá, las escaleras de la iglesia, está mirando, está parada mirando a la calle. Ahora, y yo no sé qué mirará, ¿no? De repente yo digo, está mirando a alguna persona que pasa por allá y como ya no la puede ver por ahí, corre al otro lado y por la ventana de este lado la está mirando. Y así anda en el día y en la noche. En la noche se entra a mi dormitorio y como mi dormitorio da hacia este lado, ella entra y se mueve, se mete por las cortinas y está mirando por la ventana hacia afuera. Yo le digo, ya, perra chismosa, deja tranquila a la gente, vete a dormir ya. Bueno, hermano, y nunca falta gente así, ¿verdad? Nunca falta gente así, ¿eh? Ahora, no me digan ustedes, el perro es como el dueño, no digan, por favor, ¿ah? Hay excepciones a la regla, por si acaso, hermanos, hay excepciones a las reglas, ¿eh? Pero el punto, hermanos, a donde vamos es que hay que examinar nuestras propias vidas. No hay que andar examinando al hermano tal, a la hermana tal. Cada uno tiene que dar cuenta de su propia vida. Y esa es la cena del Señor. Cuando llega la cena del Señor, nosotros tenemos que hacer un autoexamen. Viendo cómo está nuestra vida, cómo estamos creciendo espiritualmente, cuánto hemos avanzado en ese desarrollo espiritual que el Señor nos pide en su palabra, de crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. También, hermanos, ¿qué no hemos hecho? ¿O qué estamos haciendo? ¿Qué podemos seguir haciendo y qué no hacer?
Ahora, también lógicamente examinar en qué hemos fallado y pedir perdón al Señor. Y no solamente al Señor, hermanos, sino arreglar asuntos que tenemos que arreglar y que podemos arreglar con personas. Porque eso es lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? La palabra del Señor enseña que hay que arreglar con personas cuando tenemos que arreglar cosas. Bueno, la tercera mirada es hacia el futuro. Y ahí escriba el regreso de Jesucristo. El regreso de Jesucristo. Y ese es otro tema que Pablo va a desarrollar en esta carta a los Corintios. No estoy haciendo un estudio de Corintios ahora con ustedes, pero solamente menciono de que Pablo también, terminando su carta ya en el capítulo 15, Pablo va a hablar acerca de la resurrección de entre los muertos. Y ahí en el capítulo 15, Pablo va a hablar acerca de lo que va a ocurrir en el momento que Cristo regrese. Pablo va a decir que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta, dice, seremos transformados al cuerpo semejante al de Cristo Jesús. Y eso va a ocurrir en el regreso de Cristo. Y Pablo va a terminar su carta a los Corintios, 1 Corintios en el capítulo 16, repitiendo una palabra que está en arameo. Ustedes la conocen, varias veces le hemos dicho. ¿Cuál es esa palabra, hermanos? Maranata. Maranata. ¿Y qué cosa quiere decir Maranata? Cristo viene, el Señor viene, Cristo viene. Y esa es la enseñanza de esta carta también. Y Pablo va a insistir en eso. Hermano, cada vez que celebramos la cena del Señor, estamos mirando hacia el pasado, la cruz de Cristo. Tenemos que mirar al presente, mi propia vida espiritual, cómo estoy yo viviendo delante de Dios. Y hacia el futuro, estoy anunciando, Cristo viene, Cristo regresa, Cristo viene en cualquier momento para llevar a la iglesia. Ahora, no voy a hablar de este tema porque si usted hace memoria, el año pasado, entre noviembre, diciembre y enero de este año, estuvimos haciendo un largo estudio de Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, donde hablamos extensamente en esos dos capítulos durante como 8 domingos, hermanos, estuvimos hablando acerca del regreso de Jesucristo. Así que si usted quiere recordar, yo le remito, ¿no? Busque ahí en la página de la iglesia esa serie de enseñanzas y usted va a entender un poquito más sobre qué enseña la Biblia sobre el regreso de Jesucristo. Pero, queridos hermanos, yo quiero en esta mañana con ustedes ver lo que al momento de tomar la cena del Señor debemos de recordar sobre Jesucristo. Ahí en los apuntes hay 5 detalles, 5 aspectos de la persona de Cristo que queremos hablar. Honestamente, hay mucho que podríamos hablar de Jesucristo, pero vamos a quedarnos en 5, ¿no? Ahora, y le vuelvo a remitir, si usted desea ver más sobre Jesucristo, recuerde que hay un material que preparamos acá en la iglesia que hemos estado enseñando y que ahora todavía lo estamos perfeccionando para sacarlo como guía de estudio. Un curso que dimos sobre doctrina, recuerdan ustedes, durante más de un año, los días miércoles. Y ahí hay bastante material sobre Jesucristo. Pero bueno, lo primero que tenemos que recordar sobre Jesucristo, lo número 1 es que Jesucristo es el creador. Que Jesucristo es el creador. Vámonos a Juan capítulo 1. El Evangelio de San Juan capítulo 1, por favor. San Juan capítulo 1. Y básicamente vamos a usar varias citas de este capítulo 1 de San Juan, así que yo le aconsejo que deje ahí una hojita, la tirita de la Biblia, un lapicero, algo, aunque también vamos a ir a otro versículo, pero vamos a estar ahí en Juan capítulo 1 más que todo. ¿Ya? Capítulo 1, versículos 1 al 3, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Yo creo que todos nosotros sabemos quién es el Verbo aquí, ¿verdad? El Verbo aquí es el Señor Jesucristo, porque eso es lo que vamos a encontrar más abajo, que el apóstol lo va a decir claramente. Dice, y aquel Verbo se hizo carne, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo. Y inclusive en el libro del Apocalipsis, cuando Cristo venga, claramente se dice que Él es el Verbo de Dios. Así que el Verbo es Cristo Jesús acá. Luego el versículo 2 dice, sigue hablando de Jesucristo, dice, este era en el principio con
Dios. Ahora, observe el versículo 3 que está relacionado con el punto que estamos viendo de que Jesucristo es el creador. En el versículo número 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermano, todas las cosas por Él fueron hechas. Hermano, eso sencillamente quiere decir que Jesucristo, el Verbo, es el creador. Y dice también el versículo 3, dice, y sin Él, o sea, sin Cristo, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho, ha sido o fue hecho. O sea, quiere decir de que hasta en el más mínimo detalle de la creación que existe en este gran universo y que nosotros los humanos no conocemos todo este gran universo, hasta el más mínimo detalle ha intervenido el Señor Jesucristo. Todo ha sido hecho por Él. Yo no tengo que repetir ahora todos los detalles de Génesis capítulo 1, capítulo 2, donde se habla acerca de la creación, cómo es que Dios creó todo en una semana de 7 días y cada día de 24 horas. El Señor hizo todo, por mandato de su poder, su palabra. Hay un término teológico que se utiliza, dice por fiat, Dios mandó y dijo y se hizo, porque Dios tiene poder para hacer las cosas. Y Dios ordenó que apareciera el universo y apareció el universo. Dios ordenó que apareciera el planeta Tierra y apareció el planeta Tierra. Dios ordenó que aparecieran animales y aparecieron animales, hermanos míos, porque Dios tiene poder suficiente y no hay nadie que pueda igualar el poder de Dios. Y el Señor Jesucristo es el Dios creador de todo el universo cuanto existe. Hay otro pasaje que está en Colosenses capítulo 1 que va a hablar de lo mismo, exactamente de lo mismo. Y es Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17. Dice así, Colosenses 1, 16 y 17 dice, porque en Él, otra vez, aquí está hablando de Jesucristo, Colosenses 1, 16 dice, porque en Él, y digo otra vez, está hablando de Jesucristo, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y igual que lo que dice Juan en su evangelio, que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y en Él, hermanos. Y acá dice otra vez, Pablo dice en este versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, y dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué hermoso. Ahora, el Señor no solamente es el creador, sino que, observe al final del versículo 16 que dice, y para Él. O sea, ¿para quién se ha hecho todo el universo? Para el Señor Jesucristo. Es algo así como cuando usted compra algo o usted construye una casa. Usted lo compra para alguien. Usted lo construye para alguien. Lo mismo ocurre acá. Todo el universo ha sido creado para Jesucristo. Y el 17 dice, y excluyéndolo a Cristo de la creación, el versículo 17, dice, y Él, o sea, Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué digo excluyéndolo a Cristo de la creación? Porque Cristo es el creador y el versículo 17 dice que Él es antes de todas las cosas. O sea, quiere decir que Cristo no es parte de la creación. Cristo no es una criatura. Cristo es el creador de todo cuanto existe. Hermano, el Señor Jesucristo es el gran creador del universo. Hay un salmo y solamente yo le pido que escuche nada más, si usted lo va a recordar, es un salmo que inclusive cantamos, o inclusive ya hace tiempo que no lo cantamos, pero hay una partecita en el salmo donde dice así, reconoced que Jehová es Dios. Y luego dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Mire lo que dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. En el año 1987, hace cuánto tiempo, ¿verdad?
Yo estaba llevando unos cursos en nuestro seminario, allá en el seminario de Chillón, y tuvimos un curso, el pastor Oliver recordará al pastor Tomás Pace, en el año 1987, y él nos estaba enseñando, recuerdo el curso sobre los profetas menores. Y él nos hizo un estudio de este salmo, es el Salmo 100 lo que acabo de leer, y él estaba explicando el poder, la gloria de Dios y todo eso. Y cuando él llegó a esa parte que acabo de leer aquí en el versículo 3, él dijo algo que se me quedó grabado y dijo, no, él dijo así más o menos. Este versículo que acabo de leer, el 3, es una prueba contundente de que no existe la evolución, de que nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos. O sea, no hay evolución, dijo. No es que el ser humano se ha hecho a sí mismo, sino que como dice acá, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Oh, hermano, eso a mí despertó mucho mi interés y bueno, lógicamente comencé a averiguar más, e investigar más, ¿no? Y es cierto, hermanos. Nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos, sino es Dios el que nos ha creado. Él es nuestro creador. Algo más que hay que recordar de Jesucristo cuando llega la cena del Señor. Que Jesucristo, número 2, que Jesucristo es nuestro redentor. Que Jesucristo es nuestro redentor. Yo le dije que íbamos a estar viendo versículos en Juan capítulo 1, así que regresamos a Juan capítulo 1. Si usted puede, regrese ahí. Y ahí va a encontrar usted en el versículo 29, aquí está hablando Juan el Bautista, porque Juan el Bautista está viéndolo a Cristo que venía por ahí caminando, y dice así en el 1:29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, aquí hay tremendas palabras, hermanos, de Juan el Bautista que dice, he aquí el Cordero de Dios. Y bueno, y el asunto no termina ahí, ¿no? Sino, ¿qué cosa dice? Que quita el pecado del mundo. Hermano, a los judíos, la figura del Cordero, que Juan está mencionando acá, porque Juan está hablándole básicamente a judíos ahí presentes en ese lugar, les hacía recordar a los judíos el acontecimiento de la primera Pascua que celebraron cuando el Señor Jehová de los ejércitos los sacó de Egipto. Ellos celebraron la primera Pascua ahí en el libro del Éxodo, cuando el Señor los rescató. Y justamente eso es lo que quiere decir la palabra redención. Quiere decir rescate, rescate. Ahora, cuando aquí se está hablando de que el Cordero quite el pecado del mundo, esa es la figura que se está empleando aquí, la redención, el rescate. Claro, hoy en día nosotros no tenemos ese sistema aquí, hoy en día, gracias a Dios que ya no existe, por lo menos hasta donde sepamos, ¿no? Pero, hermano, ¿qué existía en el tiempo de Pablo, de Jesucristo? Existía la compra y venta de seres humanos como esclavos. Ahora, y había un mercado públicamente donde se vendían esclavos. Había un lugar donde se vendían hombres, se vendían mujeres, se vendían niños. Y era algo muy triste cuando llegaba el momento que tenían que ser separadas las familias. Imagínese usted, al papá lo vendían por un lado, a la mamá por otro lado, a los niños por otro lado. Imagínese ese cuadro, cómo era, hermano, triste. Pero era algo horrible que había, ¿no? Ahora, pero no faltaban las almas bondadosas, por decirlo así, las almas caritativas, que iban al mercado de esclavos y ellos de acuerdo como podían, de acuerdo a sus posibilidades, compraban a un esclavo, puede ser a un hombre, a una mujer, a un niño, a una niña, y lo compraban no para tenerlo como esclavo, sino para liberarlos. O sea, compraban y le tenían que dar un documento, donde decían, por ejemplo, ¿no? Yo, Fernando Hidalgo, he comprado a tal persona en el lugar tal por tanto precio, pero yo ahora lo declaro libre. Y firmaba el documento. Y a partir de ese momento, y esta palabra aparece también en el Nuevo Testamento, esa persona era declarado un liberto. O sea, una persona libre, un liberto.
Y la persona podía ya hacer su propia vida andando por donde quisiera con ese documento, porque ya no era más esclavo. Ahora, ese acto de comprar a un esclavo y liberarlo es justamente redención. Y eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo nos ha comprado derramando su sangre, pagando el precio que se exigía por nosotros y nos ha redimido con su sangre. Es por eso que Juan aquí habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que muere, el Cordero que derrama su sangre, el Cordero que da su vida para que seamos libres, verdaderamente libres, hermanos míos. Ahora es interesante, muy interesante, queridos hermanos, también lo que Pablo va a decir en Colosenses. Y si usted puede, vaya a Colosenses capítulo 1, o si no, escuche nada más lo que voy a leer. Colosenses capítulo 1, versículo número 13 y versículo número 14, dice así. 1, 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, está hablando del Padre, el Padre de las luces, y dice, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, el versículo 14, permítame leerlo en la otra traducción que siempre cito, la NTV. El versículo 14 dice así en la otra traducción, dice, ¿quién compró? Dice, ¿quién compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados? Ok, más claro y lo entendemos, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que Cristo ha hecho cuando murió por nosotros, derramando su sangre? Ha obtenido redención, ha comprado nuestra libertad, somos libres en Cristo. Y no solamente eso dice, sino que ha perdonado nuestros pecados. A veces yo le pregunto a los cristianos, a los creyentes, le digo, ¿no? Cuando Cristo murió en la cruz, derramando su sangre, le digo, ¿no? ¿Él compró nuestra salvación? Sí. Y yo les pregunto, ¿Él compró nuestra libertad? Sí. Entonces yo ahí les repregunto y digo, ¿no? ¿Y a quién le pagó por nuestro perdón? ¿A quién le pagó para que nos quite nuestros pecados? ¿A quién le pagó para que seamos libres? Y a veces los cristianos dicen al diablo. Y yo le digo, no, no le pagó al diablo. Y hermano, y déjeme decirle de que esa idea de que se le paga al diablo es una idea que viene de la iglesia adventista. Los adventistas creen eso, por si acaso. Bueno, ese es otro tema. Pero, hermano, cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, le pagó a Dios Padre por nuestros pecados, por nuestro perdón. Porque Dios Padre estaba exigiendo, de acuerdo a su santidad, que el hombre pecador sea condenado al infierno, condenado. Pero el Hijo, al morir en la cruz y derramar su sangre, como dice en la Biblia, satisfizo la ira del Padre, la ira de Dios. Y así pudimos obtener redención de nuestros pecados. Avancemos. Número 3. Tenemos que recordar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Regresamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, en el versículo número 34, dice así. Acá sigue hablando Juan el Bautista, en esa misma ocasión del versículo que leímos hace un momento, del 29. Y en el versículo número 34, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que ¿quién es, hermano? Dice, es el Hijo de Dios. Contundente, ¿verdad? Contundente. Juan el Bautista, pariente cercano en la carne de Jesucristo, va a decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y realmente Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios por una relación eterna con el Padre.
A veces yo les he dicho a ustedes, yo puedo, dictando clases, puedo conversar con los estudiantes, con los hombres, con las mujeres, cuando los hombres que se están preparando para ser pastores, misioneros, ¿no? Conversamos, me hacen preguntas y charlamos, dialogamos de la Biblia, esto, ¿no? Pero recuerdan ustedes que les he dicho, yo tengo miedo cuando me hacen preguntas, ¿quiénes? ¿Recuerdan que les he dicho? ¿No recuerdan ustedes que les he contado varias veces? Yo tengo miedo cuando me preguntan de la Biblia, ¿quiénes? Los niños. ¿Sí o no? Yo tengo miedo, hermanos. Por eso cuando a veces me dice, pastor, acá hay un niño, una niña que le quiere hacer una pregunta, no estoy. Mándenselo al pastor Martín. Digo yo, él tiene más sabiduría que yo, mándenselo a él. Digo yo, no quiero conversar con un niño. Y entonces hace poco, mi nietecito que tiene 5 años me hizo una pregunta, me dice, tata, yo tengo mamá y papá, algo así me dice, ¿no? Sí, sí. ¿Y quién es el papá de Dios? ¿Cómo le explico? Hijito, ¿ya viste estos dibujos animados? Hijito, no, estos dibujos animados. ¿Quieres un chupetín? Te compro un chupetín. Digo, para que se olvide, ¿no? Hermano, buena pregunta, ¿sí o no? Hacen unas preguntas ellos que uno no sabe a veces cómo responderlas. Pero sencillamente la Biblia nos enseña que Dios es eterno. Y en nuestra mente no cabe esto. Dios es eterno. Y en esa relación de eternidad, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, es el Hijo. Ahora, nosotros los seres humanos llegamos a ser hijos de Dios por causa de la creación, porque somos creados, y por redención, lo que hace un momento estábamos hablando. Ahora, cuando experimentamos la redención de Dios en nuestras vidas, y repito, cuando experimentamos la redención de Dios en nuestras vidas, entramos a una nueva relación con Dios Padre, y ya no solamente es ya Dios para nosotros, sino llega a ser nuestro Padre. O sea, ya dejamos de ser simples criaturas y ahora por causa de la redención en Cristo Jesús nos convertimos en hijos de Dios. Claro, digámoslo así para diferenciar de Cristo, somos hijos con minúscula. Ahora, en esta relación de que Cristo es el Hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios e hijas de Dios, las Escrituras dicen en el libro de Hebreos que Cristo ha llegado a ser, dice, hermano de todos nosotros, dice. Así dice en el libro de Hebreos. Él ha sido hermano de todos nosotros. Él ha sido declarado hermano de todos nosotros. Así que ahora somos hermanos de Jesucristo, hermanos míos. Cuando Juan escribió su evangelio, y está terminando de escribir su cuarto evangelio, San Juan, Juan va a decir que este evangelio se ha escrito para que creáis que Jesucristo, que Cristo es el Hijo de Dios, dice. Y para que creyendo, dice, tengan vida en su nombre. Así que tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios y que tenemos vida en el nombre de Cristo Jesús. Lo cuarto que tenemos que recordar acerca de Jesús cuando celebramos la Cena del Señor, que Jesucristo es el Mesías. Que Jesucristo es el Mesías. Bueno, realmente parece una redundancia decir Jesucristo, ¿no? Porque Cristo quiere decir Mesías, ¿no? Pero bueno, basta ya. Dice, Jesucristo es el Mesías. En el capítulo 1 de San Juan, en el versículo número 41, en el 1:41, dice así, dice, en el 1:41 dice, este halló primero a su hermano Simón, está hablando de Andrés, el hermano de Simón, de Pedro. Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, o sea, Andrés le dice a Simón, a Pedro, le dice, hemos hallado al Mesías. Y Juan añade ahí entre paréntesis, pone información extra para los que no entienden esa palabra en el idioma de ellos, de los judíos, dice, que traducido es el Cristo. O sea, ambos términos, Mesías y Cristo, quiere decir el ungido, el escogido, el señalado por Dios. Cuando en el Antiguo Testamento se tenía que nombrar a un rey, porque se nombraban los reyes eran ungidos con aceite.
Y esos reyes llegaban a ser Mesías, en el sentido de que eran ungidos, escogidos, seleccionados, separados para un propósito especial. Queridos hermanos, desde el inicio de la revelación de Dios, y literalmente lo digo, desde el inicio de la revelación de Dios, desde el Génesis, siempre Dios prometió la venida del Mesías. No hay tiempo, lógicamente, esta mañana para hablar de todos los pasajes que son cientos de versículos, cientos de palabras que hablan en la Biblia anunciando la venida del Mesías. Pero generación tras generación el pueblo de Israel esperaba la venida del Mesías. Ahora, usted puede imaginarse en cada generación cómo andaba cada señorita cuando llegaba a una edad casadera, una edad en que podían tener ya niños. Usted dirá, pero ¿y pastor, por qué menciona a una señorita? Porque la promesa de Dios era que nacería su hijo, el Mesías. Entonces, ¿qué era lo que esperaba una señorita? Una dama. Que ella sea la elegida de la cual nacería el Mesías. Entonces, había esa espera, había esa expectativa por el nacimiento del Mesías. Ahora, yo acá tengo en mis notas varios pasajes, pero solamente quiero ver uno con ustedes por el tiempo. Pero vámonos a Lucas capítulo 1, por favor, cuando el ángel Gabriel le va a anunciar a la señorita María que ella va a ser el medio por el cual va a venir el Mesías. En Lucas capítulo 1, bueno, aquí aparece el momento en que Gabriel está hablándole a María, que ella va a ser la elegida, todo, que va a venir el Mesías, el Hijo de Dios. Pero concentrémonos en los versículos 30 al 33. 1:30 al 33 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Porque María estaba sorprendida, pues, ¿no? Lógico, ¿no? ¿Quién no se va a sorprender que aparece un ángel y le va a decir, tú eres la elegida para tener un bebé, de ti va a venir el Mesías, el Hijo de Dios? Ella estaba sorprendida. Y el 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será una persona muy importante, se refiere a eso, y será llamado Hijo del Altísimo. Ahora, aquí viene lo que nosotros llamamos a continuación, a partir de lo que dice en la segunda parte del versículo 32, aquí viene lo que se llama enseñanzas o profecías mesiánicas. ¿Por qué se le llama profecías mesiánicas? Porque se está anunciando lo que el Mesías va a hacer. ¿Y qué se dice en el 32, en la segunda parte? Dice: y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces aquí encontramos una enseñanza mesiánica de que Jesucristo va a heredar el trono del rey David, su padre. Porque María, bueno, y tanto José también, porque luego José lo adoptó oficialmente, legalmente a Jesús, pero María era descendiente biológica del rey David. Entonces ahí, por esa línea, venía el derecho que él tenía al trono. Y ahí se está anunciando y se está cumpliendo una promesa que Dios le había hecho al rey David, diciéndole que de él se sentaría siempre alguien en su trono y que de él vendría alguien que reinaría eternamente. Y luego en el versículo 33 justamente habla de esto y ahí sigue la enseñanza mesiánica. En el 33 dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Ahí está, el Señor va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre. Y luego dice: y su reino no tendrá fin. Hermano, la enseñanza mesiánica en toda la Biblia es que Jesucristo es el Mesías y que Él tiene derecho a reinar. Ahora, en este mismo capítulo 1 de San Lucas, pero no lo voy a leer, pero solamente lo quiero mencionar, que a partir del versículo 67, usted encuentra ahí que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, luego que puede hablar porque había quedado, recuerden, mudo, él va a dar una extensa profecía y va a ser una profecía 100% mesiánica, que va a hablar acerca del Mesías, su reino, la obra del Mesías.
Yo le animo, la verdad, que usted estudie esa profecía de Zacarías, estúdiela, porque ahí hay mucho contenido sobre el Señor Jesucristo como Mesías. En esta profecía de Zacarías a mí me encanta una partecita en el 78, dice, en la segunda línea del 78 dice, con que nos visitó desde lo alto la aurora, dice. Dice, nos visitó desde lo alto la aurora. Es que, hermano, Israel se encontraba en tinieblas. Y ellos dicen, la luz, la aurora, la luz de un nuevo día nos ha visitado, refiriéndose a la venida del Mesías. A mí esa frase me encanta, queridos hermanos. Ahora, vamos terminando, y lo último, el quinto lugar que está relacionado con lo que acabamos de hablar, dice que Jesucristo, número 5, que Jesucristo es Rey, que Jesucristo es Rey. Y vamos terminando el asunto en San Juan capítulo 1, en el versículo número 49, en el versículo 49, donde el Señor está teniendo un encuentro con este hombre Natanael, y este Natanael era una persona un poquito dura de creer, de convencerse, ¿no? Algo parecido más adelante con Tomás, llamado el incrédulo, ¿no? Que todos conocemos la historia de Tomás. Este Natanael también difícil de creer, ¿ah? Pero el Señor le da una prueba contundente de que Él es Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, mira Natanael le dice, yo te vi debajo de la higuera. Y Natanael sabía que nadie lo había visto, ¿no? Ahora, no me pregunte qué estaba haciendo debajo de la higuera, ¿ya? Si estaba durmiendo, si estaba sentado ahí meditando en las Escrituras, si estaba tomando su desayuno, si estaba sentado meditando o conversando, no sé yo. La cosa es que él estaba debajo de la higuera y él sabía que nadie lo había visto. Y Cristo le dice, yo te vi debajo de la higuera. Hermano, eso fue contundente. Y cuando le dice eso, en el versículo 49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí. Lo primero que declara Natanael es Rabí, o sea, maestro. Dice, maestro. Lo segundo le dice, tú eres el Hijo de Dios. Lo segundo le dice, tú eres el Hijo de Dios. Y lo tercero, tú eres el Rey de Israel. Ahora, tres cosas declara Natanael sobre Jesús. Maestro, Hijo de Dios y Rey de Israel. Hermano, este Natanael hace tres declaraciones de suma importancia sobre la persona de Jesús. Y que nosotros tenemos que entender. Él es nuestro Maestro. Él es el Hijo de Dios y Él es el Rey de Israel. Hace un momento cuando leímos el pasaje, en Lucas dice, Él va a reinar sobre la casa de Jacob, dice, sobre la casa de Jacob. Ahora, no quiere decir que Él va a ser rey solo sobre Israel, sino que dentro del lenguaje judío se entiende por la enseñanza general de las Escrituras que el Señor Jesucristo va a reinar en el planeta Tierra, tomando como centro de operaciones, como capital, Israel. Desde ahí va a reinar. Y el reino del Mesías, el reino mesiánico, va a abarcar todo el planeta Tierra. Y los profetas dicen, varias veces emplean un término muy poético que dice, así como las aguas cubren la mar, dice, toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y el Señor va a reinar en esta tierra. Este Natanael fue tremendo, hermanos, ¿ah? Porque este Natanael luego se convierte, bueno, se le cambia de nombre y se le conoce como Bartolomé. Y ese Bartolomé también tremendo como un apóstol de Jesucristo. Vamos cerrando el asunto, ¿ya? Donde dice en sus notas al final, dice, algo que siempre debemos de recordar es el gran amor de Dios, el gran amor de Dios. Ya, algo que hay que recordar siempre es el gran amor de Dios. Pero también tenemos que recordar el gran amor y es el gran mensaje que tenemos que proclamar. Hermano, algo que siempre tenemos que recordar es esto, es el gran amor de Dios.
Y ese es el gran mensaje que tenemos que proclamar. Bueno, hay que hablar de Cristo Jesús a toda persona. Todo hombre y toda mujer necesita urgentemente la salvación en Cristo Jesús. Y ahí hemos colocado el versículo de Juan 3:16, que todos lo conocemos, ¿verdad? Pero lo hemos colocado y dice claramente, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, la salvación que Dios ofrece es para toda persona, para todo hombre y toda mujer que está listo, dispuesto a abrir su corazón y permitir que Dios entre a su vida. Dios es bueno, Dios es amoroso y Dios aún hoy sigue extendiendo, como dice el profeta Isaías, sigue extendiendo su brazo para salvar. Y qué hermoso, ¿verdad? Así que si usted aún no tiene la experiencia de la salvación, aproveche. Aproveche de que Dios sigue extendiendo su brazo para salvar.